Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Frías y buenas tardes. Desde la mañana ha hecho un frío así tremendo, versión nieve. Para quienes me ven fuera de Quito, ha sido tremendo ver que hay lugares donde hubo nieve. Una de las cosas más bonitas es ver a Papayacta siempre en su paisaje, pero Papayacta con nieve es otro nivel, como decimos aquí. Hola Dani, saludos a Dani que está en Nueva York y toda la gente que ya se conecta en este en vivo. Quiero dar la más cordial bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre, él es presidente de la Cámara de Agricultura. Así que miren, hoy tengo un vaso de leche para hablar con él. Siempre es interesante conocer de una forma diferente lo que piensan varios personajes de la opinión pública, así que le doy la más cordial bienvenida. Ya voy con él. Le mando la invitación. Hola, Leo, bienvenido. Vamos a hablar de un tema que te va a gustar. Me acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, así que hablemos un poco de lo que sucede en el campo. Veamos. Hola, David, bienvenido también. Y veamos que se junta Rodrigo en este en vivo. De verdad, mientras se junta, cuénteme cómo han pasado con este día de nieve, de lluvia, de todo. Rodrigo, ¿cómo está? ¿Aló? A ver, ¿ahí me escucha? Vamos a ver que la conexión funcione. Cruzo dedos. Verónica, buenas tardes. Perfecto, ahí le escucho, Rodrigo. ¿Cómo está? Tratando de acomodar esta nueva forma de comunicación vía Instagram, no la conocía, me encanta. Es interesante porque es directo con el teléfono y claro, es del formato vertical y es bastante divertido. Tan divertido que mire, cumplí con lo ofrecido. También estoy lista para este diálogo con usted. Ahí la conexión creo que está medio mala. A ver, veamos. ¿Será el clima? Acá estamos con una copa para celebrar un día de lluvias en pleno verano, obviamente sorpresivas, pero siempre con Por el, leche. por el verano de Quito, Rodrigo. Salud. Rodrigo, ¿y cómo va entre verano Recuerdo en las de... Sí, ese verano con nieve está bastante, ha sido una de las novedades que desde la mañana lo pude reportar. Ya 6 de la mañana el ECO 911 ya hablaba de esta nieve. Está un poco, será invariable como el clima político. ¿Qué dice usted? A ver, no, estamos bien, estamos como amigos, dejemos la política a un lado. Más bien, veamos esto como un tema real de cambio climático. La situación no es solo calentamiento global, hay un efecto cambio climático, no ha sido una lluvia eventual, tenemos todavía un cielo nublado, veamos cómo se dan las cosas. Para el campo es una bendición la lluvia. También hay que reconocer que muchos amigos agricultores están muy complicados, porque en esta época de sol y viento se corta el pasto y ese pasto seco se lo hace cubos, se lo hace pacas, se lo hace fardos y se lo guarda para otros momentos. Entonces, son momentos complicados y de sentimientos cruzados. Y ahora en estas complicaciones que decía del campo, ¿qué pasa con la leche? A ver, antes de hablar de los beneficios, ¿qué ha pasado esta semana? Vi en la mañana también algunas noticias, justo estos días que han tenido que hasta botar leche contaminada. A ver, el momento que Salud. a ver, a inicios de pandemia, antes de la pandemia, primero quiero comenzar por ahí. Se hablaba mucho de que las emisiones de las vacas son el problema del efecto invernadero. Cuando arrancó la pandemia, lo primero que se paralizó es la movilización de vehículos, se paralizaron transportes, tanto de pasajeros, de carga, se paralizó mucho la industria y obviamente ahí hay consumo de combustible fósil. Curiosamente, el agro y las vaquitas nunca se pararon, siempre Claro. siguieron operando.
Y ahí viene el tema de romper el primer mito. Si bien las vacas emiten gases de efecto invernadero, también es cierto que los pastos capturan carbono, los bosques capturan, las plantas, los árboles están capturando. Entonces el agro, si bien hay una emisión, también es cierto que la captura muchas veces es superior a lo que se emite. El agro es quien genera efecto positivo en cambio climático. No es solo la parte que quieren ver ciertos sectores. A inicios de pandemia, estábamos a inicios de año, estábamos con temporada escolar ordinaria y había un crecimiento del consumo de lácteos. Inicialmente hubo mucha novelería en lo que es compra de productos, pero a medida que va avanzando la pandemia, se paralizan todo lo que es la cadena de hoteles, restaurantes y cafeterías. Se paraliza mucho el ámbito comercial, incluso de alimentos. Muchas tiendas de barrio cerraron. Se paralizó mucho el consumo externo y eso comenzó a haber un freno en el consumo, no solo de lácteos, de otros productos también. Hasta el mes de mayo la situación estaba relativamente normal y en mayo comenzamos a sentir que la productividad y la producción en el campo, que se seguía sosteniendo en un periodo de relativa invierno, seguía creciendo, pero el consumo se contraía. Se genera un desbalance entre oferta y demanda y comienzan los problemas ya para junio. Obviamente, también había muchos rumores de contrabando, de problemas en calidad, en producto terminado, en producto primario, y eso obliga a que las asociaciones de ganaderos y asociaciones de productores nos organicemos a través del Consejo Nacional de la Leche, precisamente para plantear al gobierno que se hagan los controles adecuados, principalmente para garantizar al consumidor final un producto de alta calidad. Recordemos que la leche es un producto que es parte de la alimentación humana, primero desde siempre, la leche materna, y son más de 9,000 años en que los seres humanos hemos domesticado los animales, principalmente la vaca, para que nos provea de alimentos, sea esta leche o sea esta carne. Pregunta leche, que me permite el formato de Instagram. ¿Usted de pequeño sí le gustaba la leche o le tocaba también tomar por obligación? A ver, en mi caso he tomado leche toda mi vida, me crié en finca ganadera, la leche ha sido parte de la casa, y no solo la leche, la cuajada, el manjar de leche que tanto gusta. ¿La nata? ¿Cómo? La nata es palabras mayores. No, Cuando tú sacas la leche, la hierves, la leche tiene que pasar por un proceso térmico, la hierves, y lo mejor que hay para el desayuno es la nata con la tostada. No. Que de hecho no soy un gran comedor de pan, pero sí el tema de la leche para mí y la nata es infaltable. Yo me paraba de la mesa si veía nata, la verdad. Por alguna razón te estoy oyendo bien bajo. A ver, veamos. Estaba revisando mi... A ver, le subí un poquito más el volumen. Con todo. Y a veces la conexión no ha estado precisamente buena. Déjame ver si me pongo audífonos. Perfecto. Porque estaba bien de inicio. Perfecto. No sé qué sucedió. No, yo le escucho bien. Le escucho súper bien. Hasta que se pongan los audífonos, bueno, un gusto para toda la gente que nos está viendo, que va a seguir viendo este video. Estoy con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Siempre es bonito poder hablar fuera del formato netamente de la coyuntura. Es la maravilla ahora que nos dan los medios digitales. ¿Ahí me escucha mejor? Perfectamente. Buenísimo. Eso le decía, bueno, Rodrigo, algún día espero que no haga un campeonato o consumo de nata, porque ahí quedó
Ahí quedo. No puedo. La nata, la nata y hay formas de consumirla. En casa, en la familia, siempre la consumimos con sal. Nata con sal y así le ponemos en el pan. Hay gente que le gusta con azúcar, otros les gusta con mermelada, pero realmente es un producto delicioso. Ah, O sea, ahí sí es un producto delicioso. ahora también otra pregunta del millón. Es lindo poder conversar con leche, con queso, que también me traje. En cuanto a quesos, igual fuera de la coyuntura, si le digo queso de Cayambe, queso de Manabí, ¿qué me dice usted? ¿Cuál se come? A ver, en este momento tengo de todo un poco. Hay uno que me gusta en particular y que el día de hoy, y precisamente conversaba con el dueño de la empresa, hay uno que es el queso azul, el blue, Ese no he probado. y hay el azul andino, No. ¿ya? Es espectacular y ese con ese nombre me ha dado un gusto gigantesco que ya tenemos este de aquí. Y vemos ahí que tiene las bacterias y está súper bien, así es este. Ya tenemos el azul andino en Miami, las primeras pruebas ya están allá, Perfecto. la empresa ya creó una empresa, no voy a dar nombres de empresas, Ya, pero ¿desde hace cuánto pero sí tiempo está? tenemos varias empresas, estamos recién, bueno, estamos, digo, como país, estamos recién entrando con el azul andino a Estados Unidos. También tenemos otra marca que está exportando a Colombia, está exportando a Estados Unidos. Entonces, sí, y estamos exportando producto diferenciado. Y creo que hay grandes oportunidades por ese lado. En cuanto a las ferias, digamos, también ahora que hablamos de la comida, yo tengo aquí mi quesito, me gusta el queso fresco, le confieso. Aunque, Y hay un menú de frescos, ¿ah? sí, aunque ahí viene la siguiente un poco coyuntura que lastimosamente, ahí volvemos al tema, la política no siempre nos deja ver. Hace pocos meses me acuerdo haber ido a una feria muy buena de quesos en Cayambe. ¿Qué va a pasar ahora donde estamos comiendo a distancia? ¿Qué va a pasar con esos eventos de No, no, a ver. ganaderos, de agricultores, de productores, que pese que hay flexibilidad, no se pueden realizar como se quisiera? Mm. Bueno, se están haciendo ferias, se han hecho inclusive ferias de exportación virtuales. Exacto. Sí hay herramientas para salir. Y lo interesante es que el consumidor conozca las ventajas que tenemos con los quesos, las ventajas que tenemos con la leche, las ventajas que tenemos para el aparato digestivo con los yogures, sea en este el yogur tradicional, sea este el yogur tipo griego. Hay yogures que vienen con probióticos, que vienen ya con carga adicional para mejoras nutricionales. El queso, tengo acá también un queso semimaduro, tengo el queso fresco. Tenemos un mercado pequeño en lo que es queso maduro aquí en el Ecuador todavía, pero es un mercado que ha venido creciendo. Y cuando hablamos, podemos hablar de productos más bien, digamos, que conceptualmente podríamos llamar importados, una pizza. Ya. No concebimos una pizza sin sacar el pedazo de pizza y que el queso esté chorreando. O sea, Claro. no lo concebimos. De igual manera, como no podemos concebir un locro sin queso o un bolón sin queso. Perdón, locro, Son, Rodrigo, ya que hablamos de eso, locro con queso y con aguacate. definitivamente, definitivamente. Ahora, No, es que esto es lo lindo. Comenzar a ver al campo, no solamente, ay Dios, estas cosas se caen, sí. no solamente como algo rural, como algo distante, sino comenzar a visualizar cuando nos sentamos en una mesa de un restaurante, de un comedor, de la casa, y comenzamos a visualizar al campo en lo que comemos. Ahí es donde vamos viendo dónde están las ventajas nutricionales, dónde están las ventajas en la alimentación, dónde podemos construir una serie de cosas. Perú es interesantísimo. Perú desarrolla el campo a través de la culinaria, precisamente. Claro, y la gastronomía también peruana es muy, muy, muy buena.
Ese es otro tema, pero yo no quiero que se me vaya, no me ha contestado. A ver, ¿Queso de a ver, Cayambe uy, o queso de a ver, Manaví? no importa, cada uno es diferente. Voy a romper un primer A mito. ver, El que Cayambe tiene muchos quesos maduros y frescos, pero si estás pensando en queso de hoja, el queso de hoja es originario de la Tacunga ya. y debe venir envuelto en hoja. Y tú tienes otros tipos de queso que también vienen envueltos en hoja, sea esta de achira o sea esta de, es un tipo de plátano, una hoja grande, pero también el sabor de la hoja le da las características. El caso del queso manaba. El queso manaba tiene condiciones únicas, debe cumplir los procedimientos de pasteurización, definitivamente. Pero tenemos esos quesos. Tenemos el caso que nos están poniendo aquí en redes, el queso de Bolívar. Bolívar nace con lo que es el Salinerito, una de las cooperativas lácteas importantes que tiene el Ecuador, que nace como cooperativa, donde ¿Qué ha pasado? se trabaja de manera articulada. Y eso es Voy a positivo. hacer un paréntesis, le presento a mi pequeño can. Esas orejas que ve ahí Está pidiendo leche, está pidiendo queso, definitivamente. Ay, sí. No está ahí de gratis. Claro, yo le tengo aquí. Y ese rompe otro mito. Si tú le pones un queso a tu pequeño can o le pones un tazón de leche, se lo devora. Nunca he intentado con leche, la verdad. Los mamíferos consumimos leche, porque el ser humano no deja de ser un mamífero. Consumimos leche a cualquier edad. Un gato consume leche. El perro no, nunca he intentado, le mentiría. Uy, intenta acercarle un pedazo de queso y cuidado con la mano. A ver, esperen. Vamos a probar. En vivo vamos a probar. A ver, permítame. Y también tengo, por cierto, queso fresco que me encanta. Le presento, es King. A ver. Ah, despacio. Cuidado con la mano, estoy diciendo. Este gordo tiene unos dientesotes. Y aquí, mire, aquí ya sigue buscando. Ah, pues ¿dónde está el tema? Y la leche de vaca es la más parecida a la leche materna. Entonces, súper interesante ver cómo se van juntando las cosas. La alimentación, por eso en la pirámide nutricional, está en la leche y los productos lácteos. Porque son fundamentales, porque son proteína, porque son vitamina, porque tienen aminoácidos esenciales, palabras muy técnicas, palabras muy de escritorio. Ahora, pero en este momento de cuarentena, en este momento de haber cambiado nuestra vida, cuán importante se hace insistir en las familias en el consumo de la leche, en el consumo de lácteos, una vez que ya no es solo una nueva normalidad, sino ya son 5 meses de pensar que no vamos a volver a ser iguales, que ya empieza otro tipo de estrés. Y ahí quiero solo topar brevemente el tema del empleo, que también nos tiene preocupados a todos. A ver. Hay una pregunta. El tema del empleo. El tema del empleo, acabo de terminar una reunión precisamente viendo cómo sostener el poco empleo que está quedando y cómo generar nuevas fuentes de empleo. ¿Cómo sobrellevas todo esto? Yo no sé qué tendrá la leche, pero es como que tuviera alguna cosa que te ayuda a tranquilizar los nervios porque la situación se pone tensa. La leche es un producto que viene líquido y que a veces lo comparamos con otros productos que son líquidos, con la diferencia que la leche es un alimento completo. Entonces, si estamos en cuarentena, si estamos con problemas, lo mejor que podemos hacer es consumir leche. Consumir leche no porque sea bonita. Primero, es rica, sí, es saludable, y al ser nutritiva y tener aminoácidos en buena cantidad, te ayuda y aporta directamente al beneficio de tu sistema inmunológico. De acuerdo. Tener un sistema inmunológico fuerte en estos días, creo que es lo que todos buscamos. Sí. En lugar de estarnos, como dicen criollamente, pepeando todas las vitaminas que podamos, sí son necesarias, porque nuestro hábito alimenticio ha ido migrando y cada vez deterioramos más nuestras características
alimenticias, y quien más lo evidencia, lamentablemente, son los estudios del Ministerio de Salud Pública. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de leche, ya voy, cuando hablamos de leche hablamos de infancia usualmente, vinculamos a la leche con los niños, con el yogur, con el desayuno escolar. Pero cuando vemos que en el año 2012 la desnutrición crónica infantil en el Ecuador de 0 a 2 años y de 0 a 5 años estaba alrededor del 25%. Duele. Y cuando vemos que la desnutrición crónica en el Ecuador de 0 a 2 años está al nivel de en la encuesta del 2018, de 0 a 2 está en el 27,5%, duele más aún, porque quiere decir que no estamos transmitiendo la información adecuada. Ahí viene la pregunta que nos hace, Rocío. no sé cómo se llama, Rocío, nos dice, ¿y cómo ha afectado la proliferación de la intolerancia a la lactosa? Yo hago hay dos preguntas hay ahí. cantidad de nuevas leches. La leche, lo voy a decir en mis palabras, la leche que no es leche, la leche de almendras, la leche que se asemeja a la leche. A ver. En los sustitutos de la leche. Este tema lo tratamos en el año 2016 en el Ecuador, en el 2017 ya la Unión Europea, la Corte de Justicia de la Unión Europea, no cualquier entidad, ya hace referencia y dice, leche viene de los mamíferos, viene de la glándula mamaria. Todo producto de origen vegetal no puede tener nombres relacionados o similares a la leche. Tan es así que en el Ecuador, una bebida de almendras, leche es leche, muy bien, sí. Pichi, leche es leche, y leche de vaca es la que se entiende como leche. Tenemos leche de cabra, esa es diferente, leche de oveja. Tenemos, se está volviendo muy común en ciertas zonas del África Norte, la leche de camello. Leche de camello. Decían que Cleopatra se bañaba en leche de burra, pero es siempre de mamíferos. Hasta la fecha yo por lo menos no he visto ordeñar una almendra, ni ordeñar un arroz, ni ordeñar ese tipo de cosas. Esos productos de origen vegetal son bebidas de. Bebidas de, eso es lo que nos está dice bien. También Rocío, es bebida de. Exactamente, son bebida de lo que sea, y ya está, en las perchas de supermercados, salvo una marca, todavía está un poquito, como diríamos, un poquito arisca a cumplir con la norma, pero ya se le están mandando algunas notificaciones. Rodrigo, el tiempo siempre pasa volando. Para estos sectores, ya hagamos un paréntesis, entre la leche y las diferentes gamas que existen en el mercado, ¿qué pasa quiero relacionar el empleo y la gente que está produciendo esta leche? Ya centrémonos un poquito a la leche de la vaca. ¿Se verá afectado? ¿No? A ver, lo que estamos viendo es la producción se está viendo afectada, porque cuando se va restringiendo el consumo, lo que sucede es que esto es una cadena, ¿ya? Y la cadena está llena de eslabones, y los eslabones están interconectados, aunque muchas veces no lo aceptemos. Pero al final de la cadena, o al inicio de la cadena, como queramos verlo, hay un gancho, que es el que jala toda la cadena. Quien jala toda la cadena es el consumidor. Tú que te estás comiendo un poco de queso, te estás tomando un poco de leche, estás contribuyendo a que el comercio funcione, estás contribuyendo a que la industria funcione, estás contribuyendo a que todo el aspecto logístico que se mueve funcione, y estás contribuyendo a que el productor que la está sacando de la vaca pueda llegar a tu boca, a tu plato. Aquí el costo sí hay una inquietud. El costo en la leche, el costo de la leche cruda en Ecuador está regulado a través de un proceso de indexación en el cual del producto, del precio de venta al público de la leche funda UHT, se le paga al productor el 52.4%, más menos
parámetros de calidad, porque obviamente tienes que apuntar a calidad y tiene que haber incentivos por calidad. Aquí ya nos dicen que debería ser 42 Entonces, centavos por decreto. Menos calidad está en base a un acuerdo ministerial, pero es más calidad, no está estipulado menos, pero puedes irte muy por sobre eso. Y de esa leche que llega a través del sector formal y que brinda todas las garantías al consumidor, ahí hay que ver cómo está la situación. La leche en la región tiene varios precios, en muchos países tienen una regulación como esta. Chile la tiene, Colombia la tiene, tienen más liberado el precio que en el Ecuador, sí, pero tienen regulaciones de pago a productor, al igual que hay en otros productos. Antes de dar paso a otra inquietud también que nos dice Rocío en cuanto al precio de la leche, ¿qué pasa con el suero de la leche? A ver, el suero sale del producto de elaboración de queso y no es nuevo. Hace muchísimos años identificaron marcas que vendían una funda etiquetada como leche y decía que y metían suero de por medio. Obviamente es muy complejo poder identificar ese proceso. En el año 2011 precisamente se trabajó en regulaciones al respecto, porque la autoridad competente antes del 2011 decía, como no hay norma, no hay parámetros de regulación, no se puede medir, no se puede sancionar. Entonces, se emitió una norma, siempre van a haber ciertos niveles de abusos y principalmente en la industria informal. La industria formal debe ser regulada y esta bebida láctea que se la denominó en el año 2011, ya por decreto igual, fue prohibida en octubre del 19 y se dio un plazo de 60 días para que las fundas que estaban ya elaboradas puedan salir del mercado. Ya por ley no debe existir bebida láctea desde, me parece que es del 21 o 22 de diciembre del 2019. Sin embargo, se habló muchísimo de que este era el problema, pero a partir de mayo, junio, precisamente. No nos olvidemos que yo sí veo una vinculación entre caída de consumo, incremento de desempleo e incertidumbre, porque la incertidumbre también juega un papel importante. Ahora, para toda... La incertidumbre te dice cuánto puedo gastar. Ahorita tengo empleo, no sé qué va a pasar mañana. O ya no tengo empleo. Lo de antes. O ya no gano lo de antes. La situación en el Ecuador y en América Latina y en el mundo entero en materia de empleo es muy preocupante y por eso es que ahí se requieren mecanismos reales de dinamización, flexibilización, si la palabra corresponde. Hay que ver cómo hacer. La norma que se hizo solo controló a los productos que formalmente usaban suero. Ese es el problema. Y yo creo que aquí lo que nos dice LALS 41 tiene toda la razón. Muchas de las normas están enfocadas a controlar a quienes están en el mercado formal. Pero las normas también deberían aplicar a la informalidad o, de mejor forma, la normativa debería favorecer a que migremos a la formalización de los sectores, porque de la formalización todos nos beneficiamos. Ese es un tema que todavía no hemos topado, ya vémoslo a nivel macro. Todavía estamos en el primer punto que usted mismo lo dijo y le agradezco por eso, que es reconocer que la gente ahorita está con menos dinero en su bolsillo y que seguramente está pensando en qué decisión hacer al momento de ir a la tienda y comprar un insumo básico para el desayuno. Es bueno reconocerlo, es bueno hablar de eso. Es que no podemos tapar el sol con un dedo. Sí. Son 350,000 empleos formales que se han perdido en estos 6 meses. Yo, en las cifras de empleo que yo llevo, solamente tomo referencia a esos 350,000. Eso me dice que más o menos en el Ecuador,
tenemos un 25% de empleo formal pleno. Y eso que las cifras del INEC nos hablan de un 16%. Y ahí viene un tema que justamente conversábamos con el ministro, que hay que ir conversando a ver cómo le damos solución a esto. Pero sí tenemos que entrar a reconocer lo que es la producción formal y lo que dicen, hay que educar al consumidor también para un consumo responsable. Y ahí viene un tema. Con toda esta especulación que se ha dado con respecto a si está la leche, si está el suero, si está el contrabando, todo esto que se ha dado. También se trató el tema del otro lado, pedimos que se hagan los controles, pero el día de hoy hemos solicitado a los ministerios de Agricultura, Industrias y de Salud, el Ministerio de Salud es fundamental en esto porque es el ARCSA, que también se junte y nos diga, no solamente que encontró un producto con un problema, sino que también nos diga qué marcas están cumpliendo. Yeah. Porque el momento que nosotros le decimos al consumidor, estas marcas están cumpliendo, y qué mejor que lo haga la autoridad, estas marcas están cumpliendo, estamos favoreciendo la formalización, estamos favoreciendo lo formal. Y ahorita se acaba de juntar el amigo que está exportando estos quesos azules andinos, que si me pone el mensaje yo menciono la empresa. Su espacio. Es que justamente, Rodrigo, aquí de igual manera resalto este siguiente punto que usted nos dice. Es también hablar de las empresas. Azul andino. Es también hablar de las empresas que están haciendo bien las cosas. Le digo desde el otro lado, para mí en la mañana fue impactante decir, se botaron tantos litros de leche en Tungurahua. Es una noticia impactante, uno tiene su corazón, o sea, no es que uno lee como si fuera algo más. Es leche desperdiciada, es leche dañada, es leche que pudo haber llegado a una familia. Rocío ya pide queso. Cuando nosotros desde el campo vemos que se pierde leche o que por un problema en producción se pierde papa o una cementera, un campo de zanahoria se queda botado porque el precio se fue a pique, nos duele en el alma. Claro. Nos duele porque son alimentos, nos duele porque hay una inversión atrás de todo eso, pero muchas veces el costo de sacar ese producto resulta que es más oneroso que el precio de venta en el mercado. Entonces ahí viene la importancia de articular actores. Por eso cuando yo te hablo de los eslabones de una cadena, que a veces no quieren reconocer que son eslabones, es tenaz. Porque, es que la industria es la que hay que sancionarle porque la industria es mala. A ver, aquí. Gracias. El Andean Blue Mondel único en el mundo. Así es, gracias Jaime. Por favor, bienvenido. En serio, escríbame, me gustan a mí estos temas. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? La situación actual no solo se soluciona con controles, se soluciona dando mejores condiciones al sector formal para que no exista una brecha tan amplia como el sector informal. Esto es, ejemplo, el precio de la leche. Yo voy a confesar, conversábamos con Rodrigo porque yo tenía esa preocupación de ver si va a subir o no. El hablar de una subida en el precio de la leche, claro que asustó. Claro que asustó. Ahora, Rodrigo, antes de ir a esa otra parte también de la formalización, yo quiero preguntarle así directo, gancho al hígado. ¿Cómo ha llevado la industria, cómo ha llevado el sector ganadero el tema del empleo? ¿Se ha visto afectado? Igual me ha conversado que hay menor demanda, pero ¿se está perdiendo empleos como en el resto de sectores? ¿Corre peligro? A ver, se han perdido empleos, no tengo las cifras específicas del sector ganadero. Se han perdido alrededor de 38,000 empleos, o sea, han dado por terminado en periodo de pandemia, datos del ministerio, 38,000 empleos plenos en el sector agropecuario. De esos 38,000 se han recuperado 26,000, lo cual todavía nos deja un hueco de 12,000. Yeah. No hay sector que no esté afectado. Y cuando hablamos del sector agropecuario, agroalimentario, yo creo que ese es otro término que debemos ya también comenzar a implementarlo. Hablar del sector agroalimentario no es
la industria, no es del productor, no es del transportista, no es del comercio, es la estructura completa. Esta estructura completa representa el 22 o 23% del Producto Interno Bruto del Ecuador, con cifras del año 2018, lamentablemente, estamos atrasados con ese Banco Central, y representa el 42% del empleo, pleno y no pleno, 42% del empleo. El país tiene que salir adelante por ese lado. Y el ejemplo que nos da Jaime con el Andean Bleu, o el azul andino, exportándose, nos dice algo más. Nos dice que no es fácil, es verdad, no es fácil exportar desde el Ecuador, porque hay una serie de normativas que todavía aquí no las estamos implementando bien y que son exigencias de fuera. Pero también es cierto que tenemos capacidad no solamente de exportar producto commodity, sino exportar producto lácteo mucho más de mayor valor agregado. Y ahí está hay otra empresa que tiene 3 mercados mundiales. O sea, sí podemos seguir creciendo al mundo. Y ese es el mecanismo. El Ecuador es un país que debe pensar en crecer hacia el mundo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de entrevistar en otro tema igual a un productor de aceite medicinal con palo santo. ¿Dónde están esas buenas noticias que ahorita nos está comentando del sector? Y no, por favor, no eche la culpa a los periodistas. A esto voy. No quiero echar la culpa a los periodistas, pero nosotros como consumidores de medios sí nos hemos vuelto mucho más alarmistas. Nos gusta, y no quiero entrar a topar el nombre del periódico, pero nos gusta cuando el periódico gotea. Sí, también. No cuando hay noticias positivas. Y por eso es que hoy día me encantó tener una linda noticia positiva, porque podemos hablar de la problemática, podemos hablar de esto, pero hablemos de lo positivo de los lácteos, hablemos de lo positivo de la leche, hablemos de lo positivo del queso, lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es impulsar consumo. De acuerdo. En el Ecuador se exporta muy poquito en este momento todavía. Es un nicho que no se ha explotado, en respuesta a nuestro amigo que nos está escribiendo. Todavía no se está explotando ese nicho. ¿Qué serán? 5, 7 millones, 10 millones de dólares al año. Pero sí es un nicho que puede crecer. Y puede crecer tanto en producto commodity, como se lo denomina, o producto diferenciado. Hace 2 años estaba trabajando en una denominación de origen protegido. Queso amasado carchense. Leche del Valle del Carchi que pueda ser aglutinada para producir el queso amasado, que tiene una forma de proceso única y esa leche tiene características únicas. Y en base a eso poder salir. Ahora. Nos mencionaba alguien que le gusta el queso de oveja. El parmesano tiene un porcentaje de queso de oveja. Es delicioso. Entonces, y el parmesano, pero el parmesano no es un queso duro rallado. El parmesano es un queso que tiene una denominación de origen protegido, que viene de la zona de Parma. Todo el resto de quesos que pueden parecer similares son queso duro para rallar. Aquí, ahora, igual me detengo. Antes me llama mucho la atención el dato que nos da, igual del parmesano, es bastante interesante. Si quiero volver 30 segundos al tema que igual me deja con esa inquietud. Hablamos que estamos exportando muy poco, que nos falta, que también deberíamos hablar de otro tipo de noticias, pero ¿cuál es ese fuerte? O sea, ¿qué es eso que no estamos tomando en cuenta o que también debemos valorar un poquito más? Porque ya le digo, tuve un ejemplo de una industria que me llamó mucho la atención. Imagínense, exportar aceite de palo santo a Francia. O sea, hay ecuatorianos, hay empresas que sí están haciendo las cosas bien, pero que no sabemos. ¿Cuál es ese puntal positivo ahorita del agro que deberíamos mirar hacia allá? Apoyar quizás desde un lado con difusión, con más aporte. ¿Qué lado es ese? Muchas veces lo que vemos es lo que no sucede. Lo que vemos es lo que el gobierno nos hace propaganda y nos dice que está haciendo. Yo no sé qué tanto apoyo gubernamental ha tenido el caso de Jaime para exportar este queso, ¿ya? Pero probablemente ha tenido que subsanar un sinnúmero de problemas en el camino.
Y problemas en el camino tienen que ver con cumplimiento de buenas prácticas agropecuarias, tiene que ver con cumplimiento de trazabilidad, que al no tener una trazabilidad nacional, por lo menos que la empresa pueda certificar la trazabilidad de su producto. Poder tener un sinnúmero de mecanismos normativos, no que lo implantamos nosotros, sino que nos lo exige nuestro consumidor. Cuando tú vas a comprar un producto, tú quieres ciertas características. ¿Cuáles son? Cada consumidor las define. Así cada país también define las condiciones para que los productos entren a los distintos mercados. Se dice, por ejemplo, que no se puede exportar queso fresco, por perecibilidad, por un sinnúmero de razones. Nicaragua fue el primer país que tuvo una normativa homologada para exportar queso fresco a un mercado complicado como es Estados Unidos. Yeah. O sea, entonces sí se puede hacer las cosas, pero a veces no es tan fácil, pero sí se puede. Pero en estos Yo creo que eso es importante. En estos momentos, y en verdad, a ver, Rocío también nos está haciendo una acotación, pero yo sí quiero un poco aprovechar esta oportunidad fuera de igual de las charlas de coyuntura para ver cómo llevamos la atención, Rodrigo, de la política, de un tema de huelgas, a decir, juntemos esfuerzos para irnos hacia este sector. Igual, ¿qué podemos hacer? Dejar de hablar de política y comenzar a hablar de lo importante. Ya. Lo importante es cómo sacar al ciudadano, cómo sacar a los sectores productivos adelante. Dos sectores productivos que han crecido precisamente sin que les hayan estado apoyando y sin que les hayan estado viendo inicialmente. El sector flores, un producto agropecuario no alimentario. Nadie le veía, nadie le paraba bola, $1,000 millones en el 2019. El sector camarón no está en tierra, no está en agua, sí requiere agua. Le comenzaron a poner regulaciones en el 2009, pero ya había consolidado ciertos mercados y ciertos parámetros de producción y productividad. Eso de ahí le permite al camarón, y me encanta cuando les oigo pelearse a los camaroneros y bananeros a ver cuál es el más importante, le permite llegar a 3.200, 3.600 millones de dólares en exportaciones y reconocer que atrás de esas exportaciones hay cadenas productivas completas, que los plásticos, que los cartones, que los transportes, que el refrigerado, que el empleo. Y ese empleo, perdón, pero ese empleo formal, ya. Porque el mercado de afuera sí te está observando si cumples o no cumples con la formalidad del empleo. Pero también, o sea, y ese es otro mito que hay que ver. Vale la pena recordar en este valorar que lo estamos tomando también en cuenta, por ejemplo, ahora que hablamos de las flores. Hace pocos años tuve la oportunidad de conocer Japón. Un arreglo, no le miento, de 4 flores, $25. ¿De dónde eran las flores? Latinoamericanas. ¿El Ecuador? Sí. En Estados Unidos, un buqué de flores, 12, así, el más sencillito. Igual, $20. Entonces, son esas cosas que tenemos nosotros a la mano y trasladémoslos al ejemplo que tenemos aquí también en el país, ahora con los alimentos, y no lo estamos viendo. Nos falta ver. Tengo el hijo de un amigo mío que está comprando flores a un proveedor colombiano. Vende buquets en Estados Unidos. Tenemos pendiente una conversación y si me está oyendo, qué vergüenza, tenemos que completar esa conversación. Este proveedor colombiano le está vendiendo flor ecuatoriana. ¡Qué loco! Eso pasa en el mundo. Claro. Eso pasa. El Ecuador tenía un mercado importantísimo de camarón con Vietnam. Llegaba a Vietnam y ese camarón terminaba en China, hasta que pudimos ya llegar directamente. Con COVID y a todo. Veces somos nosotros, no, eso es de hace rato. Café, nosotros exportamos café y una buena parte del café que exportamos viene de Vietnam, se procesa aquí y se reexporta. Pero aquí lo cual no es malo. Aquí viene esta parte y es importante que estemos llegando a este punto. Le comento, por ejemplo, antes de que pase todo esto,
fui a conocer y justo a entrevistar a unos productores por el Puyo, tanto de café como de chocolate, que es un tema que a mí me gusta mucho también. Me indignó ver que ellos tenían toda una fábrica lista, pero adivine dónde compraban el papel para envolver el chocolate. Tienen que venirse a Quito. ¿Cómo entendemos esas fallas que no son de forma, son unas fallas tremendas? Pero a ver, no vas a tener producción de todo en todas partes. Pero Y debería por eso el Ecuador, apretarse más para darles facilidades. ¿Cómo sale adelante el sector de alimentos si tiene que ver las envolturas en otra ciudad? porque a veces no tienes la capacidad de producir esas envolturas en ese Por sitio. supuesto, de acuerdo. De hecho, ahí vienen temas como el que tenemos en otros ámbitos. De las famosas importaciones totales del Ecuador, sobre el 60% son bienes de capital y materias primas que se requieren para producir y que probablemente no se producen en el Ecuador porque es más eficiente producirlas fuera, con lo cual no estamos exportando costos altos. Aquí hace un rato se referían a los costos de producción. El costo de vida en Ecuador, el costo de producción en Ecuador es altísimo en relación a los países de vecinos. Yeah. Chile exporta arándanos, era el principal productor. En este momento los arándanos chilenos se producen, muchos de los arándanos chilenos se producen en Perú, negocian, se traslada a través de sus acuerdos comerciales y acuerdos de complementariedad económica y se exportan y generan beneficios para los dos. Los acuerdos comerciales per se, y es otro tema que hay que romper mitos, no son malos. Hay que saberlos negociar y saberlos aprovechar. Esas son las cosas que no queremos ver muchas veces. Yo coincido con usted. Tenemos un excelente acuerdo con Europa, con una muy buena protección para el sector lácteo, inclusive en queso maduro a 17 años. Ya han pasado 4. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para igualarnos y poder reforzar nuestra venta Aquí, a ese mercado? Con el tema de Europa, Rocío también nos dice, justo vi que Nueva Zelanda tendrá una Dame un segundo, voy a iluminarme. Sí, le veo que está, ya está cayendo la noche por ahí. Yo estoy encerrado bastante distante, o sea, distante en tiempo, cerquita en distancia. ¿Dónde está? Estoy a 22 kilómetros del centro de Sangolquí. Ya. ¿Ya? Y toma 1:15 llegar por la calidad de los caminos. Entonces, si tú estás en condiciones logísticas de ese tipo, ¿qué le puedes decir al gobierno? Por favor, de mantenimiento a las vías, ni siquiera pavimento, de mantenimiento. Porque esos costos son costos elevados. En el caso mío, si quiero sacar mi producción, o en el caso de la industria, que viene a retirarla. Ahora, son cosas que nos restan competitividad. Antes de... Y ojo que decían que tenemos carreteras. Con ese paréntesis, ¿será candidato o no será candidato? ¿Qué dice usted? No seré candidato. ¿Y el Mashi que hacía las carreteras? Vea, yo creo que esa pregunta hay que hacerle a él. Sí, pero si en la Corte de Justicia no se ponen de acuerdo si tiene sentencia ejecutoriada o no. Ese es otro. O sea, eso es... sí, o sea, a ver, la política es algo noble, es algo maravilloso. Yo en este momento estoy en el sector gremial, donde sí se hace política, pero se hace política desde otra óptica. Se trata de hacer política productiva. Se trata de hacer política tratando de decirle al gobierno, por favor, señor gobierno, no pongamos más trámites. Facilitemos la vida al sector productivo, porque de facilitar la vida al sector productivo, inclusive se pueden bajar los costos de vida en el Ecuador, se puede ganar competitividad y se puede exportar más. ¿No lo veremos de asambleísta en la papeleta?
No. Antes de seguir aprovechando el tiempo también, porque nos quedamos con un pendiente en el tema de Europa, Rocío consulta. Justo vi que Nueva Zelanda tendrá una feria virtual para el agronegocio. Tengo entendido que existen nexos similares entre ambos países también. ¿Se está trabajando algo? Precisamente el Ecuador acaba de consolidar un nuevo, el gerente general de una de las industrias lácteas aquí en el Ecuador y gerente general de una asociación de ganaderos, acaba de asumir el primer consulado ad honorem de Nueva Zelanda en Ecuador. ¡Qué bueno! Y Nueva Zelanda es un país que nos da ejemplos en muchos ámbitos. Nueva Zelanda en el año 84, por ejemplo, tomó una decisión que se consideraría políticamente incorrecta aquí. Decisión similar a la que tomó Chile en los años 70. Eliminó todos los subsidios al agro. Así estaba Todos. viendo. Y al sector industrial también. Y mi pregunta al ministro de Industrias neozelandés fue, bueno, y el sector me imagino que querrá recuperar subsidios. Me dijo, no. Estamos tranquilamente ahorita. Hemos comenzado a competir, hemos mejorado en excelencia, hemos mejorado en muchos aspectos. Yo creo que hay que reducir ciertos subsidios, sí, por una razón específica. Y esto creo que sí lo hemos hablado. Los subsidios son mecanismos que deben ser focalizados y temporales. Cuando el subsidio se convierte en un mecanismo permanente, resulta que termina saliendo del bolsillo de los mismos ciudadanos, porque los gobiernos no producen, los gobiernos recaudan. En el país, Rodrigo, hace, a ver, estamos 7, 8, 9 meses ya. Y el Ecuador perdió cerca de $1.000 millones, se abrieron brechas y se abrieron heridas que se creían cicatrizadas, y realmente octubre negro, que de a mí hay que reconocer, el tipo de movilizaciones que se dieron no fueron organizadas en 3 días a raíz de la emisión de un decreto ejecutivo. Tiene toda la razón. Eso se venía planificando con mucho billete y con mucho tiempo. Ese fue el detonante. Pero eso se venía armando. Y yo creo que ahí hay algo que no voy a dejar, y ahorita que no me jales. A ver, suéltalo. A raíz de octubre, se emitió un decreto desde el Ministerio de Defensa, que fue el 179, el uso progresivo, que precisamente plantea la regulación del uso progresivo de la fuerza para este tipo de desmanes. Resulta que ciertas organizaciones se quejaron y dijeron que el uso progresivo de la fuerza atenta contra la libertad de expresión y libertad de asociación, ante lo cual muchos gremios hemos planteado frontal y directamente a la Corte Constitucional que eso sea reveído. No puede ser posible que eso siga así. Es muy grave que como país no entendamos que es necesario eliminar los subsidios de gas y gasolina, y diésel, Rocío, y diésel, que es el otro. Yeah. Y si queremos focalizar el subsidio al gas, tenemos la herramienta a través del bono de desarrollo humano. Los subsidios tienen que ser focalizados y temporales. Si los subsidios son generales y permanentes, se convierten en una carga para el Estado, que para poder sostenerla nos va a sacar más plata a través de impuestos. Rodrigo, nos quedan pocos minutos porque el Instagram nos da 1 hora y ya luego empieza el contador. Con este panorama que... Ya es 1 hora. Sí, wow. Sí, nos endulzamos, ya ve lo que hace la leche y el queso. Es que para conversar con leche. Claro. Y voy a ser honesto, tampoco es que me voy a ofender con un queso y un vino, ¿ah? Esa es otra conversación ya cuando se presenten los candidatos. Creo que para los candidatos va a ser con aguardiente. Con esas papeletas. Ahora, Rodrigo, estábamos hablando entonces de las consecuencias de octubre. También se reconoce este problema del uso progresivo de la fuerza, pero ¿qué ha pasado ya en estos meses? ¿Cuál es el panorama cuando hemos estado paralizados? Con semáforo en rojo, con semáforo en amarillo, con semáforo en verde. Es una paralización. ¿Hacia dónde vamos El Ecuador, a nivel de empleo? Aquí ya hablemoslo claramente en estos meses.
tomemos una consideración previa. El año preelectoral, usualmente la economía se frena por la incertidumbre de ver quién llega a la presidencia o a la asamblea, o inclusive a la prefectura o a la alcaldía. El Ecuador tiene elecciones cada 2 años, lo cual, cada 2 años, tú tienes un año lento. Perfecto. ¿Ya? ¿Y no le ha pasado este Primer problema serio. Desde octubre no ha sentido un año lento? No. El año desde octubre no está lento, está prácticamente parado. Cuando medio comenzaba a despegar el mes de octubre, que los sectores agroexportadores también sufrieron consecuencias, resultó que las consecuencias de eso se veían para enero, febrero. Ya para la pandemia inicia a nivel mundial para enero, en donde se frenan los mercados. Se frenan los mercados y se frenan los mercados de China, se frenan los mercados de Europa. Se frena China, camarón, se frena Europa, flores. Entonces ahí tenemos que antes de la pandemia ya teníamos una ralentización previa en mercados y la pandemia terminó de completarla. Aquí, perdón que le corte. En materia de empleo... Nos va a tocar hacer súper puntuales, tenemos 2 minutos. Ya. En materia de empleo, lamentablemente se puede estar estimando que se puedan perder unos 150,000 a 200,000 empleos más si no se toman medidas urgentes ya para sostener empleo y dar herramientas de flexibilidad laboral para poder contratar en base a las nuevas reglas de vida que tenemos en el país. ¿Qué pasa con esta demora sustancial en los sueldos públicos? ¿Qué se puede decir ahí? La gente en teoría tiene empleo, pero no le pagan. La gente tiene empleo y el Estado tiene cuentas por pagar. El Estado tiene que reducir el tamaño de la burocracia. Es doloroso. Se han perdido, de acuerdo a las cifras del IES, 295,000 puestos de empleo, puestos de afiliados. 12,000 aproximadamente son afiliados voluntarios, 252,000 son del sector privado, 22,000 son del sector público. La gente que nos está... Para sostener al sector público, lo que están haciendo es generando deuda y generando más impuestos, o buscando generar más impuestos. Ya se viene el impuesto a las plataformas digitales, ¿no? Y eso va a terminar golpeándole más al sector productivo, que es el que genera realmente los puestos de empleo. Entonces, si no tomamos... Perdón que le corte, pero ya... Si no cambiamos la forma, estamos fregados. La gente que nos ve, sea del sector público o privado, en su momento le hubiera dicho, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde se va a ir la balanza? Ahora, ¿qué tiene que hacer la gente que se quedó sin empleo? ¿Emprendedor per se? ¿Cuál es el papel de esta persona en la economía? Hay 2 tipos de emprendimientos. Lamentablemente el Ecuador se caracteriza por tener la segunda. El uno es el emprendimiento por creatividad, alguien que se le ocurre una idea y quiere sacar un negocio nuevo adelante. Y el otro es el emprendimiento por necesidad. El Ecuador se ha caracterizado por tener emprendimientos por necesidad los últimos años, no solamente estos últimos meses. Y el Estado se ha caracterizado por generarle cualquier cantidad de trabas para que esos emprendimientos puedan ser sostenibles. Tenemos que destrabar la burocracia y tenemos que bajar la tramitología, facilitar la vida a quienes están en el sector formal para que ese sector, desde los pequeñitos, pueda ir creciendo poco a poco y le beneficie al mismo Estado, pagándole impuestos, pero pagándole impuestos justos. Nos queda 1 minuto, y en cuanto al tema de la leche, sí nos va a ayudar para el corazón y para el estrés, mientras sabemos cómo se resuelve todo esto. La leche nos va a ayudar para el sistema inmunológico, refuerza nuestra nutrición. Consumir lácteos es positivo para usted quien nos está viendo. Es positivo para su estómago. Si tiene resistencia a la lactosa, primero, que no se lo digan al ojo, hágase un examen. Y si tiene dudas, consuma leche deslactosada, que para todos hay. Agradezco a todos los comentarios positivos, nos dicen buena conversación, felicitaciones entrevistadora, entrevistado. Gracias por esta buena charla. También, Rodrigo, la próxima charla con vino y queso. Hablamos de empleo y otros temas más. Muy gentil por este tiempo. Seguimos hablando con queso. Sí. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Una linda tarde.